3, el reinado de Alfonso XII y la regencia de su mujer, María Cristina de Habsburgo, sobre su hijo, el infante Alfonso XIII. En fin, después de haber visto en los puntos anteriores, básicamente, las bases del funcionamiento de este sistema de la Restauración, con esos Cánovas y Sagasta como líderes de los principales partidos políticos, dirigiendo toda la política nacional, quién gobierna y cómo se hace, en torno a la figura aglutinadora del rey, vamos a ver básicamente el desarrollo político. El desarrollo político de esta etapa, la Restauración, que va básicamente de 1875, cuando asciende al trono el Borbón restaurado, Alfonso XII, hasta 1902, cuando asciende al trono su hijo, Alfonso XIII. Ahí acabaría la Restauración y empezaría el reinado propiamente dicho de Alfonso XIII. En fin, básicamente lo dividimos en dos subetapas: el reinado de Alfonso XII durante 10 años, de 1875 a 85, y luego la regencia de la reina María Cristina, su esposa, sobre el infante Alfonso XIII, de 1885 a 1902. Lo que vamos a ver siempre va a ser esa alternancia entre los dos líderes de los dos partidos de la Restauración, Sagasta del liberal y Cánovas del conservador, siempre uno, otro, uno, otro. O sea que esto es muy sencillo. Solo tenemos que conocer dos nombres de presidente. En fin, en primer lugar, lógicamente empieza el turnismo gobernando el creador del sistema, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Partido Conservador. ¿Cuáles van a ser sus medidas en estos primeros 5 años de gobierno? Pues en primer lugar va a entrar con un recorte de libertades. Ya dijimos que el sexenio revolucionario, al menos en su constitución, había otorgado muchísimas libertades democráticas. Cánovas, como la Restauración es un giro conservador al orden, recorta esas libertades. Por ejemplo, censura a la prensa, ¿vale? Las sátiras sobre Isabel II habían estado muy bien, pero sobre Alfonso XII, ni una, ¿de acuerdo? El Alfonso XII, el rey, es el aglutinante de todo el sistema y por tanto es una figura sacrosanta, de la que no se puede hablar mal ni decir nada. Por eso se limita la libertad de imprenta, se censura a la prensa y se ilegalizan los partidos políticos. ¿Por qué se ilegalizan los partidos políticos? Pues básicamente para que los dos únicos partidos legales sean esos partidos que sostienen al sistema, el liberal y el conservador. Todos los demás partidos políticos, sean del signo que sean, son ilegales. Por tanto, están al margen del sistema, no pueden participar en la mayoría de las elecciones, ya veremos alguna excepción, y son perseguibles por la ley, por la policía, por la Guardia Civil y por el ejército. La idea es básicamente que el nuevo panorama político y social sea de obediencia total al rey y al sistema que éste representa. Por eso estos recortes, este giro conservador y tradicional. Cánovas va a resolver muchos problemas abiertos que el sexenio no fue capaz, entre otras cosas ya sabemos, por ese sabotaje del general Serrano. Pero bueno, básicamente va a conseguir reunir a los militares, muchos de los cuales le habían cogido el gusto a intervenir en política, con Isabel II, luego con los distintos pronunciamientos del sexenio, y va a unificarlos en torno al rey. Es decir, les va a convencer de que el nuevo sistema traído por el rey Alfonso XII, a pesar de dejar el poder político en manos de dos políticos como Cánovas y Sagasta, va a ser un sistema conservador, tradicional, de orden y por tanto afín a lo que quieren los militares. Los militares van a confiar en él, ahora que no tienen esa cabeza tan independiente que era Serrano, y van a obedecer, ahora sí, las órdenes del gobierno. Igual que en el sexenio el ejército ignora los distintos gobiernos, ahora sí. Pues en el momento en que el ejército obedece las órdenes del gobierno de Cánovas, es relativamente sencillo resolver los conflictos que siguen abiertos. Básicamente la guerra de Cuba, los independentistas cubanos son finalmente derrotados en 1878 y se llega a la paz de Zanjón. Esta paz no va a ser definitiva. Ya sabemos que más adelante, unos 17 años después, los cubanos volverán a rebelarse. Pero sí que garantiza la paz en la isla con mano de hierro,
eso sí, al menos durante un par de décadas. Y acaba con la Tercera Guerra Carlista. Los carlistas son pocos, habían gozado de esa libertad en el Reino Foral del Norte gracias a la inacción de Serrano del ejército español, y en cuanto el ejército español se pone mano a la obra y les combate, les derrotan muy fácilmente. Carlos VII, este último candidato carlista, es derrotado, se tiene que exiliar una vez más y se suprimen por fin los fueros vascos. Esos fueros vascos que estaban continuamente amenazados por el Estado liberal de ser suprimidos, porque en una constitución liberal que garantiza la igualdad ante la ley no caben privilegios jurídicos para un territorio concreto, por fin son suprimidos. No porque Cánovas sea ultrademocrático, ni mucho menos, sino como castigo por la desobediencia de los vasco-navarros que siempre se suman al bando carlista. En fin, por tanto, este primer gobierno de Cánovas, de 5 años, éxito, en prácticamente todos los sentidos. Acaban esos 5 años y toca el turnismo. Básicamente, ya sabemos, el rey disuelve las cortes, convoca unas elecciones completamente amañadas, las gana el Partido Liberal y el rey nombra presidente del gobierno a Sagasta, la otra pata del banco de este sistema del turnismo, junto con Cánovas. Pues bien, Sagasta gobernará 5 veces. Ya dijimos en el punto anterior que estos dos partidos, liberal y conservador, están de acuerdo en prácticamente todo, pero de cara a la galería, el conservador, que aglutina al centro-derecha, hace medidas más conservadoras, y el liberal, que aglutina al centro-izquierda, hace medidas un poco más liberales, más democratizantes, pero siempre, sobre todo, estéticas. Principalmente, Sagasta va a recuperar algunas libertades del sexenio, por ejemplo, por cierto, se me olvidó aquí. Uno de los partidos que prohíbe Cánovas en su primer gobierno es el PSOE. El PSOE va a ser fundado en 1879 y es ilegalizado en 1880. Tiene un año de legalidad. Pues ahora Sagasta, en esta recuperación de libertades, por ejemplo, vuelve a legalizar algunos partidos ilegales como el PSOE. No le va a dejar presentarse a las elecciones, pero lo legaliza. Ya no se les persigue militarmente, al menos durante una época. Liberaliza un poco la economía para intentar modernizarla un pelín, da cierta libertad de prensa para dar cabida a esas ansias satíricas que tiene siempre el pueblo español, pero ojo, muy controlada para que no ataque realmente ni al sistema ni al rey. De acuerdo, la prensa política se va a poder utilizar para hacer sátiras sobre hay que ver qué bien se llevan Sagasta y Cánovas, hay que ver que siempre ganan las elecciones, jiji, jaja, codazo, codazo, pero nunca contra el rey y contra la estabilidad que representa este sistema. Y una cosa importante, intenta modernizar el ejército. Ojo, ¿cómo quiere modernizar el ejército? Este es un problema que ahora mismo no tiene demasiada cola, pero que luego se irá arrastrando en la historia de España y que, entre otras cosas, provocará la guerra civil. ¿Qué le pasa al ejército español? El ejército español tiene un problema enorme, que es el exceso de oficialidad. ¿Qué significa exceso de oficialidad? Significa que, dado que durante 50 años han gobernado los militares, se han dedicado a ascender y ascender y ascender y dar premios a los militares que les son afines. Espartero, O'Donnell, Narváez, Serrano, todos han ascendido a sus lugartenientes y los han convertido en una gran jerarquía militar. Pues bien, eso hace que el ejército español tenga, por ejemplo, por cada 5 soldaditos, 4 sargentos, 4 tenientes, varios coroneles, varios generales, varios mariscales de campo. Es decir, prácticamente solo un tercio de todo el ejército español son soldados capaces de combatir. Tenemos un ejército muy caro porque los salarios de los altos cargos son más altos que los de un soldado regular, pero a la vez poco combativo, porque los soldados que realmente pueden ir al frente son pocos en relación con la enorme jerarquía militar. Esto es un gasto enorme, hace que el ejército sea caro y poco combativo, porque está formado en muchos casos por ancianos con el pecho cubierto de medallas que cobran enormes salarios. Sagasta intenta meterse un poco ahí, pero se lo cortan de raíz. El ejército le dice, ojo, hemos aceptado la restauración, hemos aceptado
hacer caso a lo que nos dicen los presidentes del gobierno, pero no os metáis con la jerarquía del ejército. Pues Sagasta retrocede hábilmente y aquí no se ha dicho nada. Y ese problema del exceso de oficialidad continuará en el ejército español hasta bien entrado el siglo XX y la guerra civil. Bien, ante este pequeño aperturismo de Sagasta, los republicanos, que están en la ilegalidad, que quieren volver a proclamar otra república, para que salga igual de la primera, ven un signo de debilidad. Uy, este Sagasta a lo mejor es izquierdista, a lo mejor quiere una democracia, vamos a presionarle. Hacen un pequeño levantamiento, pero Sagasta, que ni mucho menos quiere de verdad una democratización, usa el ejército para aplastarles. O sea que los republicanos son pocos, están ilegalizados y además lo poco que intentan fracasa. Los republicanos serán una fuerza muy débil durante todo este periodo frente a los monárquicos del sistema. Bien, 1885, 5 años de gobierno de Sagasta, toca cambiar de turno, toca Cánovas. Cánovas empieza su presidencia y ocurre algo que es una sorpresa total, algo que no se esperaba para nada y que amenaza con hacer temblar los cimientos de este sistema tan bien creado, que es que Alfonso XII muere. Muere el rey Alfonso XII con tan solo 28 años, ¿vale? Es prácticamente un niño, tiene una edad muy jovencito. Y básicamente, pues, ¿por qué muere Alfonso XII? La verdad es que es una pena. Alfonso XII, a diferencia de su madre, ya sabemos que este señor es el representante de la restauración de los Borbones, quiere distanciarse de todas esas corruptelas que habían y esos vicios masivos que habían protagonizado su madre Isabel II, su abuelo Fernando VII, su bisabuelo Carlos IV. Alfonso XII quiere distanciarse de eso. Quiere reinar como un rey dentro de lo que cabe, preocupado por su pueblo. Entonces este señor, por ejemplo, cuando hay una epidemia de cólera en Valencia, el cólera es una enfermedad que se transmite por el agua contaminada y que básicamente hace que la gente se deshidrate, que te entre con las diarreas de la muerte, te conviertas de sólido a líquido, básicamente, pues este señor se persona en Valencia, va a visitar a los enfermos, va a interesarse por ellos, por la salud de los valencianos y contrae el cólera, por ser tan generoso con el pueblo. Contrae el cólera, lógicamente él no muere porque recibe cuidado, pero su salud queda algo debilitada. En 1884 contrae otra enfermedad, que es la tuberculosis, y esa tuberculosis sí se lo va a llevar por el medio. A pesar de su juventud, en 1885, sin que nadie lo esperase, Alfonso XII muere. Eso hace que el sistema se pueda tambalear. Cánovas y Sagasta entran en pánico. Pero, para blindar el sistema, aunque el rey ya no esté, ¿qué vamos a hacer? Reafirmar nuestro pacto del turnismo sobre la cabeza del nuevo rey. Problema, ¿dónde está el nuevo rey? En el vientre de la madre. La reina María Cristina está embarazada y no tenemos ni idea de si es un niño o es una niña. Si es una niña y firmamos el pacto del pardo, como hacen Sagasta y Cánovas, básicamente firman en el palacio que ellos se comprometen a mantener España controlada y monárquica en nombre del nuevo rey, hasta que el nuevo rey pueda gobernar, pueda reinar. Problema, puede ser una niña. Y si es una niña, eso va a ser un completo desastre. Si es un hijo, vale, continuaremos. Pero el miedo va a estar siempre ahí. ¿Y si es una niña? El niño que María Cristina, el bebé que María Cristina lleva en el vientre. En fin, el sistema va a sobrevivir sin Alfonso XII porque estos dos líderes se comprometen a mantenerlo. Mantenerlo para que el nuevo rey, cuando llegue a la mayoría de edad, pueda también funcionar como funcionaba su padre. En fin, por suerte para todos, el niño va a ser niño. Va a nacer el infante Alfonso como su padre, el futuro Alfonso XIII, y por tanto, este sistema que han jurado mantener en el Pacto del Pardo se puede mantener sin grandes problemas. Pero claro, ahí cambiaríamos de etapa. El reinado de Alfonso XII ha durado 11 años, ha muerto en 1885,
coincidiendo unos poquitos meses después con el nacimiento de su hijo, y ahora se abriría la regencia. La regencia de María Cristina de Habsburgo, en diferenciación de María Cristina de Borbón, que era la madre de Isabel II, María Cristina de Habsburgo, regiendo sobre el recién nacido Alfonso, futuro Alfonso XIII, que durará 17 años, hasta que Alfonso cumple los 17 años, lógicamente. De 1885 a 1902. ¿Cómo va a funcionar el gobierno, el poder, con la regencia? Pues exactamente igual que como funcionaba con Alfonso XII. Otra vez, el turnismo entre estos dos grandes caballeros. Básicamente, va a empezar Sagasta. Cánovas estuvo un poco tiempo de transición, pero bueno, con la regencia, de nuevo Sagasta, otra vez 5 años. Y bueno, básicamente este señor, ya sabemos, siempre hace algunas medidas más liberales, algunas medidas más avanzadas, aunque sea por diferenciarse del otro partido, y hace algunas como la ley de asociaciones, en el cual se legaliza el sindicato obrero. Una de las ideas básicas de legalizar el sindicato obrero es que, siendo legales, por ejemplo la UGT o la FAI anarquista, será más fácil controlarles. Es decir, si les legalizo una huelga, es más sencillo que pasen por el aro y no que vayan armados a la huelga, que disparen a la gente, que disparen a los policías que intenten disolverla, ¿vale? Legaliza los sindicatos, pero de forma muy controlada. El gobierno decidirá en cada momento si aprueba o no aprueba las manifestaciones y las convocatorias de huelga. ¿Alguna otra medida liberal? La ley del jurado. Básicamente, en los jurados sobre todo que juzgaban delitos que podían ser penados por la muerte, siempre había 3 jueces en el estrado. Básicamente, 2 de ellos eran civiles y uno de ellos siempre era militar. ¿Por qué? Porque dado que la pena de muerte tenía que aplicarla un destacamento militar, estaba esa presencia de los militares. Pues bien, Sagasta va a quitar esa presencia militar en los juicios. De esta forma, el Poder Judicial será realmente el Poder Judicial, no tendrá influencia del ejército y, por tanto, será más fácil influirlo desde el gobierno, ¿vale? No es para hacer que los tribunales sean independientes, no. Es para sacar de ahí la influencia del ejército y meter ahí la influencia del propio gobierno o del propio Sagasta. ¿Qué más? La ley de sufragio universal. Ya hemos dicho que la Constitución del 76 básicamente deja la puerta abierta para que cada gobierno haga el sufragio que quiera. Pues Sagasta va a hacer la ley de sufragio universal. Ojo, va a permitir que por primera vez los republicanos se presenten a elecciones para tenerlos tranquilos y controlados. Como las elecciones son amañadas, no van a ganar ninguna, o como muchos conseguirán algunos concejales en un pueblo perdido de la Sierra de Jaén, pero se les permite presentarse. Y va a hacer también un código civil que modernice el vigente, que era el que había hecho Narváez 40 años antes, y insiste en la ley de reforma del ejército para modernizarlo contra este exceso de oficialidad y con tácticas modernas y nuevas, pero otra vez el ejército se opone directamente y se retira, se cancela esa ley de reforma del ejército. El ejército no se toca, porque mientras el ejército esté contento, la política es estable. En el momento en que el ejército se ponga descontento, salta todo por los aires. Y no está Alfonso XII para controlarlo o llamarlo al orden. Hay un niño de teta. Bien, después de estos 5 años, va a volver Cánovas. ¿Cómo ha acabado el gobierno largo de Sagasta? Que es como se llama estos 5 años. Ya sabemos que Sagasta así lo hizo cuando fue presidente del gobierno con Amadeo, siendo mucho más joven, y cuando fue miembro del gobierno provisional de la Revolución Gloriosa, algunos años antes. Se había dedicado básicamente, cuando estaba en el poder, entre otras cosas, a robar. Era un corrupto redomado. Pues bien, el gobierno largo de Sagasta va a acabar un pelín antes de tiempo. Habían establecido los turnos de una forma más larga, en 6-7 años, porque Sagasta es un corrupto tremendo y, ante los escándalos de corrupción del propio presidente del gobierno, dimite y pasa otra vez el turno a Cánovas.
Cánovas, para impedir que la exposición pública o que sus propios negocios turbios desgasten su figura, como había pasado con Sagasta, no va a gobernar de forma directa. Va a gobernar a través de hombres de paja. ¿Qué son hombres de paja? Pues básicamente títeres que figuran como presidente del gobierno. Ni siquiera nos merece la pena acordarnos de sus nombres, porque no deciden nada, porque el gobierno lo sigue ejerciendo el propio Cánovas, es quien decide todo. Va a haber algunas voces críticas, sobre todo de la oposición, del movimiento obrero, que ante la corrupción de Sagasta, ante ahora las decisiones autoritarias de Cánovas a través de hombres de paja, ante estas elecciones amañadas, todo esto que caracteriza al sistema de la restauración, pidan poco a poco una limpieza del sistema. Oye, todos los países de nuestro entorno están avanzando hacia democracias más reales, más verdaderas, y nosotros seguimos aquí con un turnismo como había básicamente con Narváez y González Bravo. O sea, sobre todo por el tema de la corrupción, más que por otra cosa, pero también por el tema del anquilosamiento de un sistema que nunca da ningún paso real hacia la democracia. ¿Qué va a hacer Cánovas ante esas voces críticas que piden que el sistema se limpie un poco? Ignorarlas completamente. Cánovas no está dispuesto a ceder lo más mínimo en su control sobre este sistema férreo y firme que ha creado él mismo. ¿Qué va a pasar con Cánovas entonces? Pues básicamente va a pasar que va a estallar una nueva guerra de Cuba en 1895, la definitiva. En Cuba y Filipinas, Cánovas va a mandar a un montón de jóvenes españoles a morir otra vez en Cuba y Filipinas, y eso va a atraer las iras, sobre todo del anarquismo. Al fin y al cabo, los anarquistas se supone que defienden a los desamparados, a los jornaleros pobres, a los campesinos arruinados, muchos de los cuales son los que están muriendo en Cuba. Pues bien, este gobierno de Cánovas, que dura nada menos que 7 años a través de hombres de paja, va a acabar en 1897 con el asesinato del propio Antonio Cánovas del Castillo por parte de un anarquista. Es un anarquista italiano, Michel Angiolillo se llama, forma parte de una asociación internacional anarquista que se llama La Mano Negra, que hace muchos atentados importantes en el cambio de siglo. Por ejemplo, en 1914 asesinarán al archiduque Francisco Fernando, empezando así la Primera Guerra Mundial, nada menos, y esta mano negra acaba con Cánovas porque lo considera culpable, y lo es, de la muerte de muchísimos españoles pobres, otra vez en una guerra absurda en Cuba. De hecho, es curioso que Cánovas es asesinado básicamente mientras estaba sentado en un banco, en la calle, en la vía pública, leyendo un periódico. Los periódicos de la época son muy grandes, son periódicos enormes, ¿vale? Y precisamente tenía en la portada de ese periódico, en primera plana, aparecía la guerra de Cuba. O sea, estaba leyendo un periódico sobre la causa que lleva a su propia muerte, lo cual es curioso y anecdótico. Pero bueno, así acaba este gobierno indirecto de Cánovas de 7 años. ¿Ha muerto Cánovas? Vaya, ¿qué hacemos? Pues vuelve Sagasta. Se hace unas elecciones nuevas, se amañan y la cana se gasta. Y Sagasta será el que gobierne, ahora ya durante el último turno de la restauración, de 1898 a 1902. Básicamente, Sagasta tiene que hacer ya frente a un sistema muy desprestigiado, ha desaparecido su líder, hay voces que reclaman un sistema nuevo, aunque sea parecido, pero por favor, algo más limpio. La corrupción de los políticos, sobre todo del Partido Liberal de Sagasta, pero también del Partido Conservador de Cánovas, está ramblando con todo. La situación social es ruinosa, porque tenemos los gastos de la guerra de Cuba y sus muertes, los de la guerra de Filipinas y sus muertes. Tenemos los impuestos subiendo cada vez más, las huelgas, el movimiento obrero, las malas cosechas que son perennes. La situación es malísima. Además de, ya os digo, la crisis de 1898, que ya veremos en detalle en el siguiente punto y en el siguiente tema, que básicamente es cuando Estados Unidos interviene en la guerra de Cuba, humilla completamente a España y nos quita
en los últimos trozos de imperio colonial que nos queda, hay una crisis de conciencia, además de la crisis económica de 1898, que será la que dé la puntilla finalmente a este sistema corrupto que está anclado en la antigüedad y que no deja paso a una modernidad en casi ningún sentido. ¿Cómo acaba el periodo? Pues muy sencillo. Murió el principal protagonista, Cánovas, y va a morir también la otra pata del banco. Práxedes Mateo Sagasta muere en 1902. Esta muerte coincide en el tiempo con el mismo año en que Alfonso XIII es declarado mayor de edad, con 16-17 años, y por tanto, pues básicamente aquí acabaría el periodo de la Restauración, que se había construido en torno a Alfonso XII y en torno a la promesa de Alfonso XIII. Una vez llega Alfonso XIII al reinado y han desaparecido los dos actores principales de la Restauración, damos por concluido el periodo y comenzaría el periodo siguiente. Nos quedaría por ver en detalle esta crisis de 1898, que es importantísima como introducción del tema siguiente, y nos quedaría ver, lógicamente, la oposición que se va creando a todo este sistema, que dura nada menos que 27 años y que va a ser la oposición que exista en todo el siglo XX, como el republicanismo, el socialismo, los nacionalismos periféricos, el anarquismo, etcétera, etcétera. Esto ya el próximo día.